Vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Lucas. Ya terminamos la carta a los Corintios, entonces vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas y vamos a ver el propósito del Evangelio de Lucas. En este momento vamos a ver los versículos del 1 al 4, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pero antes de todo, oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude en este momento a estudiar este evangelio tan interesante. Señor, gracias te damos, Señor. Te pido en este tiempo, Señor, tu ayuda para poder estudiar este evangelio, Señor, de Lucas. Te pido tu dirección, tu ayuda, Señor. Reconozco, Señor, y reconocemos, Señor, que tu palabra es tan profunda, Señor, que no podemos, Señor, captar todo, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Guíanos, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a estudiar este evangelio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El evangelio de Lucas, este evangelio es el resultado de una investigación, guiada por el Espíritu Santo. Esa investigación fue meticulosa, o sea, se tomó su tiempo Lucas. Lucas quería que los lectores estuvieran bien fundamentados en la fe. Quería que dejar un relato acerca de la vida de Jesucristo correcto, completo, preciso y creíble. Entonces, no podemos dejar de estudiar este evangelio, no podemos dejarlo a un lado, tenemos que estudiarlo. Y hoy vamos a ver acerca del propósito del evangelio de Lucas, de cuál es el propósito de este evangelio. Y ese propósito los podemos ver en los primeros 4 versículos del capítulo 1. Vamos a leer, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién escribió este evangelio? Este evangelio se le atribuye a Lucas. Lucas, pues, era uno de los colaboradores del apóstol Pablo, fue uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Se sabe muy poco acerca de Lucas, pero se le atribuye a él. Desde tiempos antiguos la iglesia sostiene que el autor fue él. La tradición también confirma que Lucas es el autor del evangelio, y hay un testimonio unánime de los primeros padres de la fe acerca de que Lucas es el autor de este evangelio. A Lucas también, este evangelio, Lucas se le conoce, bueno, de hecho Lucas Pablo le llama el médico amado, y mucho del contenido tiene que ver, de este contenido del evangelio de Lucas tiene que ver con sanidades, con devolver la vista a los ciegos, con pues hacer caminar a los paralíticos. Entonces es bien interesante que todo tiene que ver desde una óptica de un médico, de alguien que estaba involucrado en la medicina. También el evangelio de Lucas Lucas no solo escribió este evangelio, sino que también el libro de Hechos se le atribuye a Lucas.
ya que los dos están dedicados a Teófilo y los dos tienen un lenguaje muy similar. La determinación de la fecha del Evangelio de Lucas no se sabe con seguridad cuál fue, ¿verdad? Cuál fue la fecha en que fue escrito, pero se manejan dos fechas. Una es en el 58 después de Cristo. Se dice que fue escrito por Lucas en ese tiempo cuando Pablo estaba en Cesarea encarcelado. La otra posibilidad es que haya sido escrito en el 65 después de Cristo. Escuchen bien, uno en el 58 después de Cristo y otro en el 65 después de Cristo. En el 65 desde Roma dice que posiblemente Lucas lo haya escrito. Y estas son las dos fechas que se manejan. Lo que sabemos de Lucas, del autor, es que, bueno, se conoce muy poco acerca de Lucas. Casi nunca dio detalles acerca de sí mismo y se le puede, los padres de la iglesia primitiva identifican a Lucas como originario de Antioquía. Lucas fue compañero del apóstol Pablo desde el momento que Pablo tuvo la visión en su segundo viaje misionero de un varón macedonio. Desde ese momento, Lucas más o menos estuvo acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, como les decía, también hay un gran énfasis en este evangelio acerca de los fenómenos médicos, de las sanidades. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El propósito del evangelio de Lucas. ¿Cuál fue el propósito de este evangelio? ¿Cuál es el propósito? Pero primero vamos a ver las fuentes que utilizó Lucas para escribir su evangelio. Entonces, hay dos fuentes que utilizó Lucas para escribir este evangelio. Vamos a ir al versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, entonces Lucas nos dice aquí que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. ¿La historia de qué? El autor nos está diciendo que hubo personas que se dieron a la tarea de hacer relatos escritos acerca de la vida y ministerio de Jesucristo. Hubo personas que dijeron, vamos a escribir acerca de todo lo que fue la vida de Jesucristo, de su ministerio. Entonces dice el autor que hubieron muchas personas que se dieron a esa tarea, pero dice, pero también podemos ver que los únicos relatos que prevalecieron o los únicos relatos que estuvieron, que ahora existen, son el relato de Mateo y de Marcos, los inspirados por Dios. Pero aquellos que no fueron inspirados por Dios no permanecieron. También Lucas aquí nos revela cuál fue la fuente que él utilizó. Él mismo está diciendo que ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entonces él está diciendo que él mismo utilizó la fuente que eran los relatos de estas personas, los relatos escritos de estas personas. Entonces, una primera fuente es los relatos escritos, los relatos que existían en ese momento. Y podemos decir que Lucas echó mano de lo que pudo haber echado mano de el evangelio de Mateo, o pudo echar mano del evangelio de Marcos para escribir su evangelio, o pudo utilizar ambos. Algo que es bien interesante en el evangelio de Lucas es que el 60% del material contenido en Marcos está en Lucas. El 60% del material
contenido en el Evangelio de Marcos está en Lucas. Entonces, con esto podemos ver que el autor de Lucas, perdón, el autor del Evangelio de Lucas, pues, ¿cómo lo digo? El autor del Evangelio, de este Evangelio, tomó como fuente lo que son los otros evangelios y pudo haber utilizado otros materiales que existían en ese momento. Ahora, aquí en el versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Cuando se refiere a cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, el autor se está refiriendo a las promesas sobre el Mesías, promesas que fueron ciertas. Cuando hablamos del Mesías, estamos hablando del que Dios ha escogido, o sea, de Jesucristo, promesas que se cumplieron en Jesucristo. Y cosas que fueron ciertas en la vida de Jesucristo es que, por ejemplo, no creerían en él. Esa fue una profecía que se cumplió. En Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en Juan 12:37 al 38, cuando dice, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Otra de las profecías que se cumplieron en Jesús es que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y en Zacarías 11:12 dice así, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Estamos hablando de Zacarías, pero cuando vamos al cumplimiento lo encontramos en Mateo 27:3 al 10. Mateo 27:3 al 10 habla de Judas cuando vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Otra de las profecías en el Salmo 22:18 habla acerca de que repartieron, de que echarían suerte sobre su ropa. Salmo 22:18 dice, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Este es un salmo escrito mucho antes de Jesucristo. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 27:31 cuando dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y una última que les voy a dar es la resurrección, porque en Salmos 16:10 David está hablando, dice, y David dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David no estaba hablando de sí mismo, David hablaba de un futuro, de alguien que vendría y que no vería corrupción. ¿Y qué es eso que no vería corrupción? Que no moriría, que no estaría en la tumba. Y ese cumplimiento lo vemos en Mateo 28:5 al 6, cuando un ángel se le apareció a aquellas mujeres y les pregunta, ¿y a quién buscáis? Y les dijo el ángel, no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y respondiendo, el ángel dijo a las mujeres, no teman, porque sé que buscan a Jesús. Perdón, ahí estoy repitiendo. Entonces, vemos que todas estas cosas fueron ciertas en la vida de Jesucristo. Cuando dice Lucas, porque dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas. Está hablando de esas cosas que se cumplieron en la vida de Jesucristo. Y lo que podemos ver aquí es que él echó mano, Lucas echó mano de los relatos que existían en ese momento de Mateo y de Marcos, porque habían sido escritos antes. Ahora, vamos a ver una segunda fuente que utilizó Lucas para escribir su evangelio, y estas son los relatos orales. O sea, miremos el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, para escribir su evangelio, Lucas se apoyó en los testigos oculares, en los que vieron a Jesús durante su ministerio, durante su vida en esta tierra. Personas que incluso fueron ministros de la palabra, personas que predicaron acerca de Jesucristo. Lucas nos dice que él echó mano de estas fuentes. Lucas se dio a la tarea de entrevistar a personas que estuvieron con Jesús desde el principio. Cuando habla desde el principio, puede referirse al principio de su ministerio, pero aquí está yendo más allá. No solo el principio de su ministerio, porque Lucas da un montón de detalles acerca del nacimiento de Jesús que no están en otro lugar. Da fechas, da lugares, da un montón de detalles acerca del nacimiento de Jesucristo. El autor nos está diciendo que para escribir su evangelio, el evangelio de Lucas, él echó mano de los relatos orales, de las entrevistas que hizo a personas que estuvieron con Jesucristo. Y una de las personas que pudo haber entrevistado Lucas fue al mismo Pablo. Pablo era colaborador, Lucas era colaborador del apóstol Pablo. En Filemón 1:24 dice así: también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Filemón 1:24 nos dice que el mismo Lucas fue un colaborador de Pablo. Le acompañó en sus viajes misioneros. Entonces, al acompañarle en sus viajes misioneros, el mismo Lucas pudo entrevistar a Pablo. Pero también vamos a ver cómo fue esta investigación que hizo Lucas. Miren el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ahora, él aquí nos dice cómo fue esa investigación que él hizo. Dice que fue con diligencia, que investigó todas las cosas y que aún fue desde el origen. Cuando habla aquí con diligencia, no está hablando solo de hacerlo pronto, sino que la palabra diligencia en el griego es akribos, que significa con precisión, con exactitud. O sea que él no fue un trabajo así como hecho al azar o superficial. Lucas fue a las personas que vieron a Jesús, que estuvieron con Jesús. Lucas investigó todo lo relacionado con Jesucristo. Cuando dice todas las cosas, está refiriendo a todos los elementos, todo lo relacionado con la vida de Jesucristo. Cuando dice desde su origen, está hablando que Lucas investigó desde cuando Jesucristo nació. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Qué es lo que sucedió en su nacimiento? Lucas realizó una investigación con diligencia, con exactitud, con precisión.
No fue una investigación solo por salir del paso, le tomó tiempo y esfuerzo. Investigó a estas personas que habían sido testigos oculares, utilizó esos relatos, esos relatos orales de estas personas, escuchó sus prédicas, las entrevistó. Nos dice Hechos 21, 15 al 16, que Lucas acompañó a Pablo a Jerusalén. Viniendo de su tercer viaje misionero, Lucas acompañó a Pablo hasta Jerusalén. Y también estando en Jerusalén, Pablo es encarcelado. Y en ese momento que él es encarcelado, su encarcelamiento no duró un momentito, sino que Pablo estuvo, Pablo estuvo encarcelado más o menos 2 años, más o menos un poco más de 2 años. Durante ese tiempo, Lucas se dedicó a investigar acerca de todos estos detalles de la vida de Jesucristo. Investigó, qué barbaridad. Perdón, hermanos, voy a cambiar esto. Lucas investigó acerca de los testigos oculares. Podemos decir que uno de sus testigos, de los testigos que investigó o que entrevistó Lucas pudo haber sido el apóstol Juan. Pudo haber entrevistado al apóstol Juan y hablar con él. Otra persona que pudo haber conocido el Lucas fue a Juana. ¿Y quién es Juana? Uno se pregunta. Pues en Lucas 8:3 es bien interesante porque esta mujer, Lucas 8:3 nos dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Es interesante porque Lucas menciona a esta mujer que era esposa del intendente o del mayordomo de la casa de Herodes. Ahora, solo Lucas menciona a esta mujer, y es interesante porque él pudo entrevistar a esta mujer y pudo corroborar lo que sucedió cuando Jesús estuvo con Herodes. Entonces, él pudo entrevistar a esta mujer y le pudo dar detalles acerca de eso que sucedió, de ese encuentro. Entonces, Lucas fue muy preciso en estas cosas porque hay detalles que solo el Evangelio de Lucas los menciona. Algo más interesante es que Lucas también detalla cosas acerca del nacimiento de Jesucristo, y para eso tuvo que haber entrevistado a personas que fueron cercanas a Jesús. Y una persona que pudo haber que es cercana a Jesús es la misma María, madre de Jesucristo. Entonces, no dudamos, o mejor dicho, Lucas pudo entrevistar a María, la que estuvo desde el principio del nacimiento de Jesucristo. Y es interesante, a pesar de que todo esto es una investigación de Lucas, esto no quiere decir que no fuese un evangelio inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Este evangelio es inspirado por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue quien guió a Lucas a llevar esta investigación. El Espíritu Santo fue quien le dio la precisión a Lucas para escribir este evangelio.
En todo esto podemos ver la mano de Dios, aunque utilizara las fuentes que utilizara, siempre el Espíritu Santo estaba guiando a Lucas. Y de hecho, una de las cosas, de las evidencias de que realmente este es el evangelio, la palabra de Dios, es este evangelio de Lucas, es la palabra de Dios, es que aún permanece y aún está aquí. Ahora, vamos al versículo 3 y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, Lucas vino y después de haber investigado, no solo fue a dar un informe oral a este hombre Teófilo, sino que Lucas viene y escribe su evangelio, escribe las cosas que investigó y las hace de una manera ordenada. Trata de hacerlo de una manera precisa, de una manera ordenada para, aunque no todo está así en el orden como sucedieron las cosas, pero esa es la manera como Lucas trata de hacer su evangelio, de una manera lógica, de una manera cronológica. Ahora, ¿fue completa la investigación de Lucas o fue algo superficial? No, fue completa, fue algo que detallada. Hay tantos detalles en Lucas que cuando uno va al nacimiento, por ejemplo, de Juan el Bautista, va al nacimiento de Jesucristo en el capítulo 3, da detalles sobre los emperadores, da detalles sobre quienes estaban reinando. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Miren todos los detalles que nos da este evangelio. No se limita a solo decir esto sucedió, no, da detalles de quién estaban gobernando en el imperio romano, da detalles de quién era el gobernador de Judea. Y no solo eso, dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, da detalles tan específicos. O sea, esta fue una investigación que la hizo con todo detalle. Ahora, ¿podemos estar seguros de que el evangelio de Lucas es inspirado por Dios? Sí podemos estar seguros, porque Dios guió la mano, Dios guió a Lucas en esta investigación. Ahora, ¿quién es el destinatario de este evangelio? Y ustedes pueden ver en ese versículo 3, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, ¿quién es Teófilo? No se sabe mucho acerca de Teófilo, pero su nombre significa amante de Dios o amigo de Dios. Ahora, cuando dice excelentísimo, se está refiriendo a una persona importante, un título de respeto. Tiene que ver con una persona de autoridad y posiblemente fuera alguien, un oficial del Imperio Romano, al cual había creído en el Señor, había sido instruido en la palabra de Dios, pero también quería investigar, quería profundizar, quería que alguien le dijera, estas cosas realmente son ciertas, esto que me han instruido realmente es verdadero. Entonces le encargó, el mismo Lucas, no se sabe si se le encargó a Lucas la misión o Lucas decidió hacer esta investigación para dársela a Teófilo. Pero vemos que Lucas hace esta investigación y se la da,
el evangelio está dirigido a Teófilo, pero no solo eso, Lucas también pretende dar, no solo que este evangelio sea dirigido a un hombre, sino que a una llegar a más personas. Es por eso que él escribe todas estas cosas con el propósito de llegar a una audiencia mayor. Ahora, ¿cuál es esa audiencia mayor? Son todos los creyentes. Y yo creo que aquí hace un énfasis en los gentiles. Este evangelio hace un gran énfasis en lo que son los gentiles, porque aquí vemos a varios gentiles que el Señor sanó, que el Señor llamó. Entonces, vemos que hace un énfasis en los que son gentiles, o sea, aquellos que no son judíos. Entonces, en la mente de Lucas estaba una audiencia mayor y presentó a Jesucristo como el Salvador de los judíos y de los gentiles. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de este evangelio. Yo pensé que iba a durar menos esta prédica, pero solo estos 4 versículos, pero realmente hay tanta información. Dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El versículo 4 nos dice cuál fue el propósito de este evangelio. Nos dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien, para que tengas un pleno conocimiento de la verdad, un pleno conocimiento, un preciso conocimiento acerca de las cosas que has sido enseñado, para que no temas, o sea, para que no tengas que confiar en información imprecisa, para que no tengas que confiar en fragmentos de relatos, sino que haya una información precisa. Lucas tenía este propósito realmente de fundamentar, de llevar al oyente a estar fundamentado en la fe. Lucas tenía como propósito que ese lector, Teófilo, y todos los que leyeran este evangelio estuvieran firmes en la fe. Lucas dio un registro bien preparado acerca de todo lo que sucedió. Estaba dando valor a todo lo que había sido enseñado, todo lo que habían, perdón, todo lo que había sido enseñado, se le había enseñado a Teófilo. Lucas quería que Teófilo lo confirmara a través de su investigación, darle el valor a a lo que había sido enseñado. Ahora, ¿qué tan importante es esto para nosotros? Nuestra fe está aquí. Si queremos estar firmes en la fe, estos son los evangelios. Aquí están los relatos. Vemos a una persona que se dio la tarea de hacer una investigación muy, muy buena. Podemos ver una infinidad de detalles en este evangelio y que no estamos despreciando los otros, pero que Lucas fue alguien que investigó el tiempo, investigó los lugares, investigó los hechos, fue a los testigos oculares, fue a las fuentes escritas. Y es tan importante para nuestra fe porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí estamos viendo la palabra de Dios. Con estas palabras, Lucas quería mostrar a Teófilo que este relato que estaba por leer era correcto, completo, preciso y completamente creíble, que esta evidencia es estable, inconmovible, que esta es la palabra de Dios.
Lucas nos da una preciosa joya. Este evangelio es algo increíble. Lucas quería que sus lectores estuvieran bien fundamentados en la fe. Igual para nosotros es tan importante para que nosotros estemos firmes en la fe, para que no venga cualquier persona a decirnos algo que no sea bíblico y que nos mueva de nuestra fe. No, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esto no nos va a dejar, no nos va a mover. Ahora, ¿estás listo para estudiar este evangelio? ¿Estás listo para dedicar tiempo a estudiar? A no solo escuchar lo que se dice aquí, sino a participar de los grupos, a llevar tus preguntas ya resueltas desde aquí, a investigar por tus propios medios lo que dice el evangelio de Lucas, a no ser superficiales, sino a ser realmente que profundicemos en la palabra de Dios. Solo quiero darles un ejemplo. Yo estaba asistiendo a un grupo casa allá en Tegucigalpa, donde cada uno de los invitados que estaban ahí, de cada una de las personas, no solo se quedaban con lo que enseñaba el predicador, no solo se quedaban con las preguntas, con las respuestas, sino que también iban a sus propios diccionarios, iban a sus propios comentarios y enriquecían. Ese grupo era tan increíble que yo decía, tengo que estudiar para ir a ese grupo, porque no puedo quedarme solo con lo que tengo. Hermanos, ¿estamos listos realmente para ser esos hombres que son diligentes en el estudio de la palabra de Dios? ¿Mm? Es un reto para nosotros. Algunas veces ponemos como excusa el tiempo, ponemos por excusa otras cosas, pero no hay nada como esto. Esto es lo que nos sostiene, esto es lo que nos alimenta, esta es nuestra fe. Aquí está nuestra fe, aquí está nuestra vida. Si no le damos la importancia, no vamos a permanecer firmes en la fe. Para terminar, vamos a ver unas conclusiones. Aunque Lucas se dio a la tarea de hacer esta investigación, al final fue el Espíritu Santo quien inspiró este evangelio. Fue el Espíritu Santo que guió a Lucas a investigar y a escribir. Lucas tenía en su mente una audiencia más grande, aunque este relato estuviera dirigido a Teófilo. Lucas quería que sus lectores estuvieran bien fundamentados en la fe. Quería que dejar un relato correcto, completo, preciso y creíble sobre la vida y ministerio de Jesucristo. Y realmente, hermanos, a mí me da gozo saber que hubo personas así, que tomaron ese tiempo, que Dios es la misma mano de Dios, confirmando que esto es la palabra de Dios y que estamos aquí por esto. No sé si usted no se ha dado cuenta. No sé si no, como dicen, no le ha caído el 20. Aquí estamos por esto. Vivimos por esto y vamos a morir por esto. Si usted no se da cuenta de esto, de esta realidad, de que esta es la palabra de Dios, estamos mal. Yo quiero animarte. ¿Estás listo realmente para estudiar la palabra de Dios en serio? Para estudiar este evangelio en serio. ¿Estás listo para comprometerte? No superficialmente, no es que si tengo tiempo, sino hacerlo, a comprometerme todos los días. Entonces yo quiero animarte a eso, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Realmente es tan increíble tu palabra, Señor. Es tan increíble cómo tú llevaste a estas personas a estudiar tu palabra, Señor, a investigar sobre los hechos, a investigar sobre lo que sucedió. Es tan increíble, Señor.
Solo puedo decirte, Señor, con humildad, que necesito de ti, que necesitamos de ti. Que nos perdones, Señor, si hemos visto tu palabra como algo que no tiene valor. Que nos perdones si no hemos dedicado el tiempo a estudiarla. Señor, ayúdanos. Ayúdanos cada uno de nosotros. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a pasar.